Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy vamos a revisar el tema de la causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Esta es una causa que no es realmente una causal de nulidad que esté plasmada en la ley y tampoco está plasmada en la Constitución. En realidad es un criterio de la Sala Superior que emitió a través de diversas sentencias que fueron llegando más o menos por ahí del 2008-2009. Fíjense, ya vimos 1997, ya vimos en el 2000 que estaba la causal genérica para senadurías y para diputaciones, pero en el 2000 también llegó un asunto muy interesante al tribunal, ya hace muchos años, estamos hablando del 2000, en el cual se le solicitó al tribunal que se anulara la elección de la gobernatura en el estado de Tabasco, porque habían sucedido una serie de irregularidades, pero estas irregularidades habían sucedido durante la preparación de la elección, intervención de la autoridad del gobernador del estado, intervención de otras autoridades, recursos públicos, es decir, una serie ahí de irregularidades que sucedieron en la preparación de la elección. Pero cuando uno revisaba en el 2000 la legislación de Tabasco, pues no había una causal de nulidad genérica para anular la elección de la gobernatura. En la legislación de Tabasco solo teníamos causales de nulidad específicas por irregularidades que sucedían en la jornada electoral y no teníamos regulado algún tema, por ejemplo, si intervenía el gobernador del estado a favor o en contra de alguna candidatura o si introducían recursos públicos en la campaña o si se introducían recursos de procedencia ilícita en la campaña, etcétera, ¿no? O si intervenían también los medios de comunicación a favor o en contra de un partido político. Entonces, estamos hablando del 2000, entonces no teníamos regulado causales de nulidad que se referían a esos temas. Pero sin embargo, el asunto llegó hasta el tribunal electoral en el 2000, porque el Tribunal Electoral de Tabasco confirmó la elección de la gobernatura y entonces en una segunda instancia acudimos al Tribunal Electoral Federal. Entonces el Tribunal Electoral Federal, pues cuando llegó la demanda, lo primero que tuvo que revisar, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Hay una serie de irregularidades que sucedieron en la preparación de la elección, pero la legislación de Tabasco no marca alguna causal de nulidad para anular la elección en Tabasco. Entonces fue ahí cuando la Sala Superior, no por unanimidad, sino por mayoría de sus magistrados, resolvieron pues entrarle al asunto, porque si bien es cierto, no había ninguna causal de nulidad en específico, sí se vulneraban distintos principios que marca la Constitución. Entonces, por lo tanto, dijo el tribunal, pues voy a revisar si estos principios que marca la Constitución, que se deben de respetar en todos los procesos electorales, se cumplen en esta elección de Tabasco o no. Y entonces, en el 2000 creó una causal de nulidad muy importante para ese tiempo, que se llamaba causal de nulidad abstracta. La causal de nulidad abstracta quería decir que se podía anular una elección por irregularidades que no estuvieran establecidas específicamente en la ley, que no estuvieran ahí, pero que sucedieran. Por eso se llamaba causal de nulidad abstracta. No tenemos una irregularidad ahí específica, pero podemos anular la elección por violación a algún principio que marca la Constitución. Y bueno, en esa elección del 2000 en Tabasco, pues resolvió la Sala Superior anular la elección de una gobernatura, pero vía la causal abstracta, es decir, vía un criterio del tribunal, no vía la ley. Entonces, imagínense en el 2000, hace 22 años, que el tribunal emite un criterio más allá de lo que dice la ley para anular una elección. Por primera vez,
¿no? En la historia de nuestro país, el Tribunal Electoral anulaba una elección de una gobernatura. Entonces llamó mucho la atención, primero porque se anuló la elección de una gobernatura y segundo lugar porque era con base en un criterio del tribunal, no en la ley. Y se cuestionó que el tribunal no era una autoridad legisladora, que el tribunal no podía anular una elección, si no estaba la causal en la ley. Hubo muchos cuestionamientos, hubo muchas revisiones sobre el tema, pero el tribunal estaba haciendo esto vía principios de la Constitución. Porque el tribunal dijo, pues no es posible que sucedan todas estas irregularidades en la preparación de la elección, que se vulnere sobre todo el principio de equidad en la contienda, que es un principio que está en la Constitución, y yo como tribunal electoral no pueda anular la elección porque no hay una causal prevista en la ley de Tabasco. Entonces había de dos, no anulamos la elección porque no está previsto en la ley, y entonces que sucedan todas las irregularidades que tengan que suceder, o anulamos la elección porque se vulneran principios que están previstos en la Constitución y creamos una nueva causal de nulidad. Se llama causal abstracta. El tribunal decidió crear una nueva causal de nulidad, les digo, fue por mayoría. Había una magistrada y un magistrado que no estuvieron de acuerdo con la resolución, pero por mayoría se anuló la elección en Tabasco vía la causal abstracta. Pero ¿qué pasó después de anular la elección de la gobernatura en Tabasco? Pues llegaron otros asuntos y entonces este criterio de la causal abstracta y otros asuntos del tribunal se cuestionaron ante la Suprema Corte. Y entonces cuando hay contradicciones entre criterios de la Suprema Corte y entre criterios del tribunal, el Pleno de la Corte, es decir, las 11 ministras y ministros en la Corte, pues toman la decisión qué criterio debe prevalecer, si el del Poder Judicial o el del Tribunal Electoral, es decir, el de alguna sala de la Corte o el del Tribunal Electoral. Entonces, esto fue en el 2000. En el 2002, entonces, llegan esos asuntos a la Suprema Corte y la Suprema Corte le dice al tribunal, tú no tienes atribuciones ni facultades para aplicar directamente la Constitución, para aplicar directamente normas constitucionales, porque no eres un tribunal constitucional y no tienes atribuciones para ir más allá de lo que dice la ley. Por lo tanto, no puedes aplicar la causal abstracta y por lo tanto ese criterio no debe de prevalecer. Entonces, después del 2002, lo que hizo el tribunal era ya no aplicar la causal abstracta, aunque fíjense, ¿no? Lo curioso del caso, los partidos políticos sí llegaban al tribunal y le solicitaban en sus demandas al tribunal que se anularan las diferentes elecciones por la causal abstracta. Primero no estuvieron de acuerdo los partidos cuando se anuló la de Tabasco, bueno, algunos partidos. Después se cuestionó esto ante la Corte y la Corte dijo, tribunal, no tienes atribuciones para aplicar directamente la Constitución. Pero después empezaron a llegar los partidos a decirle al tribunal, oye, anula estas elecciones por la causal abstracta. Sin embargo, pues como la Corte había dicho que no podía hacer esto el tribunal, pues el tribunal no señalaba en sus sentencias, pues que vía esta resolución de la Suprema Corte no se podía anular una elección vía la causal abstracta y por lo tanto no se iban a atender los agravios de los partidos políticos porque no había una causal específica en las diferentes legislaciones. Y luego viene la reforma de 2007. En esta reforma de 2007, al artículo 99, pasaron dos cosas muy importantes. La primera fue que se decía en el cuarto párrafo, fracción segunda, ¿no? De la Constitución, la sala superior, fíjense cómo lo dejó el legislador muy claro. Bueno, de alguna forma, porque ahorita vamos a ver qué pasó. Decía, la sala superior y las salas regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por causales que explícitamente
se establezcan en la ley, incluyendo en la elección presidencial. Es decir, ya no se puede aplicar la causal abstracta de nulidad para resolver diversas irregularidades que invoquen las partes que no encuadren en alguna causal de nulidad específica que establezca la propia ley. O sea, en la reforma constitucional, la propia Constitución le decía al tribunal, no puedes aplicar la causal abstracta. Tampoco lo puedes hacer en la elección presidencial, porque ya vimos que en la elección presidencial, pues el tribunal admitió las demandas y resolvió las demandas, pero al Poder Legislativo no le gustó esto y entonces puso en la Constitución, no lo puedes hacer tribunal. Si no hay causales de nulidad de presidente, no puedes anular la elección del presidente. Si no hay causales de nulidad en cualquier otra elección, no puedes anular cualquier otra elección por disposición constitucional. Entonces, lo que había dicho la Corte, luego quedó plasmado en la Constitución. Pero por otro lado, cuando se reformó ese mismo 99 de la Constitución, por otro lado se le dijo al tribunal, tú ahora eres un tribunal constitucional. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está la cosa? No puedo anular elecciones cuando no haya causales específicas, pero soy un tribunal constitucional. ¿Por qué soy un tribunal constitucional? Porque cuando se reformó la Constitución, este 99, en el 2007 se dijo que el Tribunal Electoral podría declarar la inaplicación de una norma cuando ésta fuera inconstitucional. Al decir el tribunal, tú si encuentras una norma contraria a la Constitución, puedes inaplicarla al caso concreto. Al decir al tribunal, puedes inaplicar cualquier norma contraria a la Constitución, pues se le dieron al tribunal atribuciones de un tribunal constitucional. Es decir, el tribunal podría interpretar directamente la Constitución. O sea, lo está diciendo la Constitución, ¿no? Tu tribunal, cuando encuentres una norma inconstitucional, pues declara su inaplicación. Cualquier norma contraria a la Constitución o cualquier norma contraria a un tratado internacional declara su inconvencionalidad. Entonces, pues uno se queda pensando, bueno, por un lado le dicen al tribunal, declara la inaplicación de normas cuando sean inconstitucionales y por otro lado, sabes que ya no aplica la causal abstracta. Por eso les digo que luego esto de las reformas constitucionales deben estar debidamente informados los legisladoras y los legisladores y las legisladoras cuando reforman la Constitución, porque si no dejan por ahí en la Constitución, pues contradicciones. Y el problema que hay es que cuando hay contradicción en la Constitución, no podemos decir no vale esta norma de la Constitución, porque la que vale es esta, o no va, la Constitución no le podemos modificar nada. Y ningún tribunal puede decir que la Constitución es inconstitucional. Entonces, lo que sería idóneo es que no hubiera contradicciones en las normas constitucionales, pero sí las hay. En otros países en el mundo, por ejemplo en Canadá, antes de que se apruebe alguna reforma constitucional, hay una comisión ahí en el Parlamento que revisa que esa reforma sea conforme a la Constitución, porque si no, pues no pasa la reforma. Acá en México cualquier reforma pasa y ya luego los tribunales revisan si las nuevas normas son conformes a la Constitución o no. El problema es que cuando la nueva norma es constitucional, pues no se puede modificar. Y aquí por un lado le dicen al tribunal, eres un tribunal constitucional, pero por otro lado le dicen al tribunal, no aplica la causal abstracta y no puedes interpretar la Constitución. O sea, por un lado, en nulidades no puedes interpretar la Constitución, pero si se te aparece una norma legal contraria a la Constitución, inaplícala. Pues a ver cómo está, ¿no? Hay contradicciones, pero bueno, así quedó. Pero ¿qué sucedió? Lo mismo. Fíjense, ¿quién aprobó esta reforma constitucional con esta contradicción? Pues los grupos parlamentarios, ¿no? Que están en el Senado, que están en el Congreso de la Unión, que están en los congresos locales, es decir, los partidos políticos, vía sus representantes, sus
legisladoras y legisladores hicieron esta reforma constitucional. Son cosas que tampoco se entienden en México. Y después los mismos partidos políticos van al tribunal y le dicen, oye, tribunal, quiero que anules esta elección, pero no hay una causal específica. Entonces interpreta directamente la Constitución. Esto sucedió también en 2007. Y entonces uno se queda, bueno, a ver, los partidos políticos acaban de reformar la Constitución y después los partidos políticos van al tribunal y le dicen anula esta elección, aunque no exista una causal de nulidad específica. Pero ya no se podía aplicar la abstracta. ¿Cuál es el caso? El primer caso importante que llegó fue un caso que se resolvió en Michoacán. El Tribunal Electoral de Michoacán anuló una elección en un ayuntamiento porque se utilizó propaganda religiosa y se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña, también en el cierre de campaña. El resultado fue muy cerrado y lo que decidió el Tribunal Electoral de Michoacán es anular la elección, pero no había causales de nulidad tampoco en Michoacán por utilizar símbolos religiosos. Y entonces lo que hizo el Tribunal Electoral de Michoacán, porque así se lo pidió un partido político, es anular la elección por violación al principio constitucional, separación iglesia-estado. Si ustedes revisan el 130 de la Constitución, habla de no pueden utilizar los líderes religiosos, los ministros de culto, no pueden utilizar propaganda religiosa a favor, no pueden hacer propaganda religiosa a favor o en contra de algún partido político. Pues en esa elección, en Michoacán, en el municipio de Michoacán, durante toda la campaña se utilizaron símbolos religiosos y durante toda la campaña hubo pronunciamientos religiosos por parte de líderes religiosos. Entonces llega, el resultado fue muy cerrado, como ya lo hemos platicado. Entonces llega el partido que quedó en segundo lugar y le dice al Tribunal Electoral de Michoacán, anula la elección porque se está vulnerando este principio constitucional, separación iglesia-estado. Y llega un tercero interesado y le dice al Tribunal Electoral de Michoacán, no puedes hacerlo Tribunal Electoral de Michoacán porque no hay una causal específica de nulidad por violación a el principio constitucional 130. Es decir, el Código de Michoacán nos dice que se puede anular una elección por propaganda religiosa. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Michoacán? ¿Anula o no la elección? Pues fíjense que el Tribunal de Michoacán anuló la elección. Se aventó el criterio y dijo, voy a anular la elección. Pero ojo, aquí es donde cambia radicalmente el tema de las nulidades, porque luego esto provoca confusión y hasta la fecha todavía esto provoca confusión. Técnicamente, el Tribunal de Michoacán no anuló la elección. Lo que hizo es declarar la invalidez de la elección porque se vulneró el principio constitucional, separación iglesia-estado, y no con base a una causal de nulidad, sino por violación al principio constitucional. Entonces, lo que resolvió el Tribunal de Michoacán es se declara la invalidez de la elección, no nulidad. Me parece y nos suena igual y tiene los mismos efectos. Suena igual y tiene los mismos efectos. Pero no es lo mismo declarar la nulidad que la invalidez. Se declara la nulidad de la elección cuando tenemos una causal de nulidad en la ley y con base a esa causal de nulidad declaramos la nulidad de la elección, como todas las que hemos analizado. Pero cuando no hay causal de nulidad de la elección, lo que entonces que tenemos que hacer es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se declaró la invalidez. Sí, como dice Silvia muy bien, el partido solicitó la nulidad de la elección al Tribunal de Michoacán, pero el tribunal resolvió con la invalidez de la elección. Pero bueno, esto está en lo local.
Obviamente, cuando resuelve el Tribunal de Michoacán, esa sentencia inmediatamente se impugna ante la Sala Superior. Y lo primero que le dicen a la Sala Superior en ese asunto fue: el Tribunal de Michoacán no puede anular una elección porque no hay una causal específica en la ley de Michoacán. Estuvo mal que el Tribunal Electoral de Michoacán haya anulado la elección, en este caso, haya declarado la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Llega ese asunto a la Sala Superior y la Sala Superior pues también dice, en atención a todo el sistema jurídico y en atención a que los tribunales electorales tenemos que velar porque se cumplan con los principios constitucionales, sí estuvo bien que se haya anulado la elección. Porque fíjense, ¿cuál es la otra resolución? Pues que bajo pretexto de que no hay causal de nulidad, se vulneren principios constitucionales. Entonces, un tribunal, sobre todo de última instancia, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no puede permitir, bajo pretexto de que no hay ley o que hay una emisión legislativa, que se vulneren principios en la Constitución. Claro, lo más fácil para un tribunal es decir, ¿sabes qué? No puedo anular la elección porque no hay causal de nulidad y que se vulneren todos los principios que están en la Constitución, pues no importa, porque no hay causal de nulidad específica en la ley. Pero un tribunal, sobre todo, insisto, de última instancia, no puede decir, pues como hay omisión legislativa, que se vulnere la Constitución. No, la Constitución no puede someterse, las disposiciones constitucionales no pueden someterse a su aplicación a normas legales o no. Es decir, no podemos decir aplicamos la Constitución si hay una norma legal. Y si no hay una norma legal, no aplicamos la Constitución. La Constitución se aplica porque se tiene que aplicar. Si hay norma legal, mucho mejor, pero si no hay norma legal, se aplica directamente la Constitución, ¿no? Porque la Constitución no puede someterse su aplicación a la existencia de una ley o a la no existencia de una ley. Que en Michoacán no existía esa norma con una causal de nulidad, pero porque no existe esa norma, pues va a ser muy difícil, sobre todo en la actualidad, les estoy hablando de 2007, pero en la actualidad va a ser muy difícil que un tribunal, sobre todo un tribunal constitucional como actualmente lo es el Tribunal Electoral, va a ser muy difícil que no aplique la Constitución porque no hay una norma legal que le permita aplicarla. Al contrario, si hay una omisión legislativa, como hay muchos casos que ha resuelto el tribunal, pues si hay omisión legislativa o si no dice nada la ley o lo que ustedes quieran, o si la ley es contraria a la Constitución, lo que hace el tribunal es aplicar directamente la Constitución. Porque esa es la función de cualquier tribunal, velar en primera instancia porque se cumplan con las disposiciones constitucionales. Entonces, la Sala Superior, en ese caso de Michoacán, confirma la elección, la nulidad de la elección. Y sí lo aclara. Aquí en este caso, lo que tenemos que hacer es declarar la invalidez de la elección. ¿Por qué no podemos declarar la nulidad? ¿Por qué no podemos declarar la nulidad? Porque no hay una causal específica. Y es cuando nace, a pesar, fíjense, de que la Constitución decía, no se puede aplicar la causal abstracta, dice el tribunal, no voy a aplicar la causal abstracta, ahora le vamos a poner invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Después ya llega otro caso, el caso Acapulco, ya llega directamente al tribunal, ya directamente a la sala superior, en la gobernatura también y en la presidencia municipal y en varios casos, llegan varios casos directos a la sala superior y entonces se crea este criterio. Esta tesis que dice que pues existe una causa de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y entonces la explica muy bien el tribunal en una línea jurisprudencial que constantemente se hace valer y que a la fecha, actualmente en el 2022, pues esta invalidez de una elección por violación a principios constitucionales es una causa de invalidez vigente y que se ha dado en algunos casos. Por ejemplo, si yo les pregunto violencia política, razón de género, que son los casos que vamos a ver en las siguientes sesiones,
esos casos, pues en un asunto no existía la causal en la ley. Y entonces uno dice, bueno, si en la ley no existe una causal de nulidad por violencia política en razón de género, entonces ¿cómo vamos a anular la elección? ¿No? Pues en un caso, el tribunal tuvo que aplicar esta invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. De otra forma, pues igual que símbolos religiosos o propaganda religiosa, pues entonces que exista violencia política en razón de género durante toda la campaña y como no hay causal de nulidad, pues no anulamos la elección. Creo que ese no es el criterio que se debe de seguir. El criterio que se debe de seguir es que se debe de revisar y se debe de proteger la norma constitucional. Entonces, cuando nace este criterio, esta línea jurisprudencial de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, se explicó claramente y se dice la prevención contenida en el artículo 99, fracción segunda de la Constitución, relativa a la exigencia de declarar la nulidad de las elecciones por causas específicas que estén previstas en la ley, dice la Sala Superior, esto se refiere a leyes secundarias. Es decir, debes de aplicar las normas o las causales de nulidad que se encuentren en la ley secundaria, en donde se delimitan los casos ordinarios de nulidad. Entonces sigue diciendo la Sala Superior, bueno, todas las normas, todas las leyes locales tendrán sus causas específicas de nulidad de elección en sus leyes. Muy bien, y se aplican sus causales de nulidad que están en sus leyes. Pero también no enfatiza la Sala Superior, ¿no? Pero no entraña excluir la posibilidad, es decir, que las leyes locales tengan causales de nulidad en su ley. Esto no quiere decir que se excluye la posibilidad de constituir una causa de invalidez. Pues la Sala Superior dice, tenemos causales de nulidad en las leyes, pero también vamos a crear la posibilidad de constituir la causa de invalidez. Vean cómo no se llama causal de nulidad, sino causa de invalidez de los comicios cuando se acredite la violación de distintas normas en materia electoral que prevé la ley suprema. Es decir, cuando se acrediten violaciones a la Constitución, se puede constituir entonces la causa de invalidez por violación a principios constitucionales, en cuyo caso no se requiere la reiteración de normas secundarias. Es decir, no necesitamos que lo diga la norma secundaria. Simplemente, como lo dice la Constitución, pues revisamos lo que dice la Constitución, independientemente que esté establecido en la ley o no. Como tribunal tengo que revisar los principios constitucionales. Y si no hay, insisto, causal de nulidad en la ley, pues aplico invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Y dice el tribunal, lo que sí es necesario es justificar fehacientemente que se ha contravertido dichas normas constitucionales, es decir, que se vulnere una o más normas de la Constitución, y aquí establece los elementos el Tribunal Electoral de esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Nos dice, debe ser una violación a un principio de la Constitución o a varios, pero esa violación debe ser grave, como ya lo hemos analizado, sistemática, o sea, debe realizarse sistemáticamente, generalizada, es decir, no en una sola ocasión, sino constantemente. Por ejemplo, propaganda religiosa. Si vemos propaganda religiosa cuando inicia la campaña, no es sistemática. Entonces quizá no nos alcance para anular la elección. Pero si vemos propaganda política cuando inicia la campaña, a la mitad de la campaña, los últimos días de la campaña, el día de la jornada electoral, el cierre de la campaña, entonces ahí sí hay una violación sistemática al principio constitucional, separación iglesia-estado. Entonces, ojo, la violación a la Constitución debe ser grave. La violación al principio constitucional también debe ser sistemática o generalizada, sobre todo cuando se da en días muy cercanos a la elección. Y también dice la Sala Superior, como si fuera una causal de nulidad. Y además, esa irregularidad, esa violación a la Constitución,
en forma grave, sistemática, debe ser determinante. También se agrega esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales, no el elemento de la determinancia. Debe ser determinante esa afectación. Debe causar un cambio en el resultado. No solamente es utilizar propaganda religiosa durante toda la campaña. Ahí está la vulneración grave, sistemática, generalizada, pero además tiene que ser determinante. Entonces no lo dejó tan fácil tampoco el Tribunal Electoral, porque agrega el elemento de la determinancia. Entonces, tu partido político debes de acreditar la violación de ese principio constitucional, pero en forma determinante. Por lo tanto, cuando se declara la invalidez de la elección por violación a una norma en la Constitución, siempre se revisa la determinancia. Y los casos en los cuales ha procedido, el resultado, pues como ya lo hemos platicado, entre el primero y segundo lugar, pues debe ser cerrado, como sucedió en la elección esta de Michoacán, en el ayuntamiento, o como sucedió en otras elecciones donde se declaró la invalidez de una elección. Siempre debemos de tener un resultado cerrado para que pueda configurarse la determinancia. Entonces, no solamente vulnerar el principio constitucional, sino también debe ser de forma determinante. Es decir, nos dice el criterio de la Sala Superior, de tal forma que trascienda a la norma, de tal forma que trascienda esta violación constitucional al normal desarrollo del procedimiento electoral, que ya no sea normal su desarrollo, y al resultado de la elección. Esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya definido el resultado para declarar la invalidez de la elección. Es decir, como siempre lo hemos dicho, si no hubiera sucedido esa violación a ese principio constitucional, quizá el resultado hubiera sido otro. Yo tengo prácticamente, fíjense lo difícil que es, yo tengo prácticamente que acreditarle al tribunal que se utilizaron símbolos religiosos y que por esa circunstancia el resultado fue diferente. Que si no hubiera sucedido eso, hubiera ganado el segundo lugar o el tercero, pero no hubiera ganado el primero. Se tiene que acreditar que el primero ganó, por ejemplo, porque utilizó propaganda religiosa. Si no hubiera sucedido eso, no hubiera ganado. Pues la determinancia es un caso muy complejo. A ver si vemos este caso que les platiqué de Tlaquepaque, Jalisco. Es la última elección que anuló el tribunal porque se utilizaron propaganda religiosa durante la campaña. Y bueno, también nos dice el tribunal, la invalidez de una elección por violación a principios que están en la Constitución deriva de una interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, por ahí a lo mejor no le gustaba la Corte, a lo mejor sí, pero no hubo contradicción de criterios con la Corte, porque les digo, en esa misma reforma del 2007 se le dijo al Tribunal Electoral, tú eres un tribunal constitucional. Y ojo, ¿por qué se le dijo al tribunal que es un tribunal constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de un tribunal constitucional y un tribunal que no sea constitucional? Porque ahorita está de moda y vamos a escuchar siempre, continuamente, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Colombiano, ¿no? La Corte Constitucional Italiana, o el Consejo Constitucional Francés, o la Corte Constitucional de Costa Rica. Bueno, ¿y por qué constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Y luego si les pregunto, ¿y entonces en México cuál es el Tribunal Constitucional? En España el máximo tribunal es el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Aquí nos pregunta Delfino, haciendo un paréntesis, cuando se invalida una elección por violación a principios constitucionales, no trae como sanción que no participa en la elección extraordinaria los candidatos que participaron en la ordinaria. Sí, muy bien, Delfino. En el proceso electoral de ayuntamientos 2014-2015 en el municipio de Chautla, Estado de México, se anuló la elección por violación a la laicidad, exacto, separación iglesia-estado, que debe imperar en los procesos electorales debido a que el candidato arrancó su campaña con un acto religioso en donde termina un ministro de culto.
Diferencia los asuntos que puede resolver. Diferencia los asuntos que puede resolver. Sí, José, tienes razón, ahorita lo vamos a explicar lo que es un tribunal constitucional, pero sí hay diferencia en qué asuntos puede resolver un tribunal constitucional y cuáles no. Ahorita los explicamos, pero sí, Delfino, tienes razón. Esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales, si se declara la invalidez de una elección, puede volver a participar el mismo candidato o la misma candidata en la extraordinaria. Ya mañana vamos a ver las causales de nulidad constitucionales que se crearon en 2014, Delfino, y que ahí sí se dice si se anula una elección por cualquiera de estas tres causas de nulidad de elección que están en la Constitución, entonces ahí sí no puede participar el candidato ganador. Y esto se ha estado discutiendo si ya deberían de ser todas las causales de nulidad en ese mismo sentido. Si se anula una elección o si se declara la invalidez de una elección, pues muchos dicen ya que no participe el candidato que ganó esa elección. Solo participe el partido, pero el que ganó esa elección ya no participa. Porque antes se decía, bueno, pues si nos anulan la elección, si nos anulan la elección, pues nos vamos a la extraordinaria y la volvemos a ganar. Y sucedía muy comúnmente. Se anulaba una elección y volvía a ganar la extraordinaria el mismo partido político. Y en algunos casos ganaba con más votos. Entonces, cuando se plasmaron las nuevas causales de nulidad en la Constitución, se dijo, pero aquí si se anula la elección, ya no va a poder participar el candidato que ganó la elección, solamente el partido político. Y bueno, entonces esto no ha permeado en todas las causales de nulidad. Esto fue en el 2014, cuando nace esta causa de invalidez por principios constitucionales, fue por ahí del 2007, 2008, 2009. Entonces aquí sí, si se declara la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, puede participar el candidato que ganó la elección nuevamente en la extraordinaria. Ya vamos a ver, insisto, mañana las constitucionales, donde ahí sí no puede participar el candidato que ganó la elección extraordinaria, solamente podrá participar su partido, pero el candidato, una de las sanciones que tiene anular la elección es que ya no pueda participar en la elección extraordinaria. Bueno, entonces seguíamos aquí con el tema. ¿Cuáles son los tribunales constitucionales y qué deben de hacer los tribunales constitucionales? Ya vimos, pues en Alemania está el Tribunal también Constitucional Alemán, es el máximo tribunal de un país. Muy bien. En México, si yo les pregunto cuál es el Tribunal Constitucional en México, pues quizá todos me digan la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué es un tribunal constitucional? Bueno, porque puede declarar la invalidez de una norma cuando ésta sea contraria a la Constitución. O puede declarar la inconvencionalidad de una norma cuando ésta sea contraria a los tratados internacionales. Es decir, la Corte tiene atribuciones para decir esta norma es inválida. No aplica, desaparece, no tiene validez ya en el sistema jurídico, aunque esté ahí en una ley, no tiene validez porque es contraria a la Constitución. O no tiene validez porque es contraria a los tratados internacionales. Y otro elemento para que sea un tribunal constitucional es que además pueda expulsar cualquier norma del sistema por inconstitucional. Otro elemento es que es la última instancia. Entonces a los tribunales de última instancia se les dice tribunales constitucionales porque vigilan que todo sea conforme a la Constitución y ya nadie puede revisar sus sentencias. Es lo que se les dice coloquialmente el guardián de la Constitución. Un tribunal constitucional es el guardián de la Constitución y va a proteger todas las normas constitucionales. Todos los temas de constitucionalidad llegan al Tribunal Constitucional y protege las normas constitucionales. Y si por ahí hay algún acto, alguna resolución o alguna norma contraria a la Constitución, la Suprema Corte puede declarar la invalidez de esa norma. O puede decir este acto o esta resolución son contrarias a la Constitución y por lo tanto no tienen validez. Aquí nos pregunta también José,
como sucedió en la última sesión del artículo 10, fracción, creo que es fracción segunda, no recuerdo yo tampoco, esto se resolvió el día de ayer, José, estás muy bien enterado del asunto, donde había una disposición en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que decía, fíjense, primero el tribunal resolvió un asunto relacionado con resoluciones parlamentarias. Se creó, o bueno, se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Acuérdense que cuando no están en sesiones, se crea la Comisión Permanente, entra en funciones esa institución, que son algunas senadoras y senadores y algunos diputados y diputadas que ven asuntos urgentes porque no está el Congreso en funciones. Esa es la Comisión Permanente y resulta que la legislación parlamentaria dice que la Comisión Permanente se debe integrar por pues legisladoras y legisladoras de todos los partidos políticos. Y entonces en este año se creó esta comisión permanente, ¿no? Aquí está, muchas gracias José Fidel, te agradecemos mucho este link que nos mandas, esta liga donde podemos ver este asunto que estamos platicando. Bueno, esta comisión permanente pues se integró, se instaló, pero no había ningún representante de Movimiento Ciudadano. Todos los partidos tenían representaciones en la comisión permanente, pero no había ningún Movimiento Ciudadano. Entonces, pues Movimiento Ciudadano vino a la Sala Superior, impugnó esa decisión del Parlamento, esa decisión legislativa, y le dijo, oye, ¿sabes qué, tribunal? Pues es que no tengo representante en la comisión permanente. Ah, muchas gracias, Silvia. Es el inciso H del artículo 10. Y entonces el tribunal resolvió a favor de Movimiento Ciudadano y le ordenó a la comisión permanente, es decir, a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado de la República, al Congreso de la Unión en general, le ordenó que integrara la comisión permanente también con un representante de Movimiento Ciudadano. Y entonces cuando llegó esa sentencia al Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión lo que hizo es decirle al tribunal, tú no tienes atribuciones para meterte en asuntos parlamentarios. Y entonces el tribunal dijo, no, es que sabes qué, nosotros las ciudadanas y los ciudadanos votamos por los partidos políticos, por nuestras senadoras, por nuestros senadores, y entonces tenemos derecho a que Movimiento Ciudadano también tenga ahí una representación, porque muchas personas votaron por legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano que están ahí. Entonces no es un tema parlamentario, es un tema y es un derecho que tenemos todas las ciudadanas y los ciudadanos de que también tengamos un representante de Movimiento Ciudadano, porque la gente votó por Movimiento Ciudadano. Y volvió a contestar el Congreso de la Unión, tu tribunal no tienes atribuciones para meterte en asuntos parlamentarios. Y entonces, pues ahí seguía la discusión, y entonces lo que hizo el Congreso, fíjense, de la Unión fue reformar este artículo que estamos viendo, el 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y se reformó este artículo 10 y decía, el Tribunal Electoral no tiene atribuciones ni facultades, no se lo estoy leyendo textualmente, pero la idea es esa, ¿no? Dice, el Tribunal Electoral no tiene facultades para intervenir en estos asuntos parlamentarios. Para que ya quedara en la ley, claramente. Porque había, pues podemos decir, había una contradicción entre lo que opinaba el Congreso de la Unión y lo que opinaba el Tribunal Electoral. Entonces dice el Congreso de la Unión, yo no voy a acatar esta sentencia del tribunal, pero además voy a reformar la ley para que quede claro que el tribunal no puede intervenir en actos parlamentarios. Y reformaron la ley, pero después se impugnó esta norma ante la Suprema Corte. Llegó esta impugnación ante la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad y es lo que resolvió ayer, como muy atinadamente nos dicen los compañeros, la Corte resolvió la invalidez de esta norma por inconstitución. O sea, la Corte le dijo al Tribunal Electoral, tienes razón, Tribunal Electoral,
puedes entrar a revisar esos actos parlamentarios cuando tengan relación con la representación de las legisladoras y los legisladores, en este caso en la comisión permanente. Porque si la ley dice que tienen que tener representación todos los partidos políticos que tengan representación en el Congreso de la Unión, y si nosotros, la ciudadanía, votamos por legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano y están ahí como diputadas o como diputados o como senadoras o senadores de Movimiento Ciudadano, pues tienen que estar debidamente representados en la comisión permanente, que es la que toma decisiones cuando no hay, cuando no se está en funciones el Congreso de la Unión. Ya va a entrar en funciones nuevamente el 1 de septiembre. Pero, por ejemplo, ahorita en agosto, si hay que tomar una decisión, la toma la comisión permanente porque no han iniciado el periodo de sesiones. Entonces, ¿cómo es posible que no tenga representación Movimiento Ciudadano? Entonces, ahí está, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿es un asunto electoral o es un asunto parlamentario? El tribunal dice es un asunto electoral porque nosotros votamos, bueno, los que hayan votado por Movimiento Ciudadano para que tenga ahí legisladores y legisladoras. Movimiento Ciudadano tiene legisladoras y legisladores, entonces para representar a la ciudadanía que votó por Movimiento Ciudadano, tiene que tener ahí un representante en la comisión permanente, ¿no? Y por lo tanto, pues como pregunta aquí el compañero, pues hicieron caso omiso en la comisión permanente. Inclusive hicieron manifestaciones ahí en el pleno diciendo el tribunal electoral no puede llegar hasta acá. El tribunal electoral puede llegar hasta ganó este, perdió este y punto. Pero no. El tribunal ha señalado ya también en otros criterios que dicen, no, es que sabes que la ciudadanía votó para que este regidor dure 3 años en su encargo. Y por ejemplo, para que este regidor ejerza su encargo. Entonces el tribunal electoral no tiene que proteger solamente que ya ganó y ya llegó, sino también el tribunal electoral tiene que proteger el ejercicio de su encargo durante esos 3 años. Pero hay quienes dicen también ahí, no, eso ya es administrativo. Una vez que toma posesión el regidor o la regidora, lo que pase después ya no le interesa al tribunal. El tribunal dice, sí me interesa porque votaron por él por 3 años y yo tengo que proteger que el ejercicio de su encargo se lleve a cabo esos 3 años. Acá dice, yo tengo que vigilar que la comisión permanente esté representada también por Movimiento Ciudadano. Ojo, lo que decida o no la comisión permanente en sus resoluciones ya no tiene nada que ver con el tribunal. Como decida la comisión permanente, pues ya es un acto meramente legislativo. Pero que esté la representación de todos los partidos políticos es un acto electoral. Entonces ahí estamos en una línea muy delgada, ¿no? Pero el legislador dijo no, como dice el compañero, pues los senadores no acataron la sentencia porque dijeron no tiene competencia el tribunal. Y ahí estaba la discusión, ¿tiene competencia o no tiene competencia? Entonces luego estos legisladores pues reformaron la ley, dijeron pues para que no quede duda, pues reformamos la ley y le decimos en la ley al tribunal no tienes estas facultades. Pero después se impugnó ante la Corte esta norma legal nueva y la Corte resolvió esta nueva norma legal como inconstitucional y declaró la invalidez de la. En pocas palabras, la Corte le está diciendo al Poder Legislativo, sabes que el tribunal sí tiene competencia para estos temas específicos solamente de representación. Obviamente el tribunal nunca se va a meter en las decisiones del Poder Legislativo, pero sí en la representación que debe tener el Poder Legislativo con todos los grupos parlamentarios, porque la ciudadanía, insisto, pues también votó por legisladoras y legisladores del Movimiento Ciudadano, y como que no están en la comisión permanente. Pero van a ver que ahí va a seguir la discusión. Ahorita, obviamente, pues yo creo que a los legisladoras y legisladores dicen, ya nos dijo la Corte que esta norma no vale. Ojo, es una norma legal, ¿eh? Esa es una gran distinción también que tenemos que ver con los tribunales constitucionales. Si fuera una norma constitucional, no la podemos impugnar ante la Corte. Ante la Corte solo podemos impugnar normas legales, que sean constitucionales o inconstitucionales. En este caso que platican las compañeras y los compañeros,
un caso que se resolvió ayer, dijo la Corte, esta nueva norma legal es inconstitucional y entonces en automático se le está dando competencia al Tribunal Electoral para que revise esos temas de representación. A ver cómo lo toma, ¿no?, el Poder Legislativo, y a ver si ya el Poder Legislativo acata esa sentencia del tribunal donde dice que debe de nombrarse a un representante del Movimiento Ciudadano en la comisión permanente. Pero eso ya lo vamos a dejar pues para enero, porque ya entran en funciones, ¿no? Entra en sesiones, en periodo de sesiones, el Poder Legislativo el 1 de septiembre. Entonces realmente ya como está integrada la comisión permanente, pues ya se integró sin un representante del Movimiento Ciudadano, pero ya va a terminar sus funciones porque el 1 de septiembre entra el periodo de sesiones. Ya veremos en enero que nuevamente debe integrarse la comisión permanente si ya incorporan a un representante del Movimiento Ciudadano o siguen las impugnaciones. Pero es un caso donde la Corte le dio razón al tribunal y la Corte no le dio la razón al Poder Legislativo. Pero bueno, entonces les digo, en diversas partes del mundo pues tenemos un tribunal constitucional, que es lo que hace justo lo que estamos platicando. Llega este asunto a la Corte y la Corte resuelve. ¿Es válida la norma o es inválida la norma? Se declara su invalidez. Pero en México hay un dato muy curioso que no sucede en otros países en el mundo. Y cuando lo platicamos en Europa se quedan, pero ¿cómo es posible? No, eso no puede ser. Aquí en Europa todos los países tienen solamente un tribunal constitucional. Imagínense que lleguemos de México y les decimos, pues en México tenemos 2 tribunales constitucionales, pero ¿cómo? No puede ser. Pues sí, porque en México el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque en México la historia de nuestro país nos dice que la materia electoral es una materia sumamente especializada. Por ejemplo, los temas políticos en España los revisa el Tribunal Constitucional Español. Los temas políticos en Alemania, pues el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Pero los temas políticos en México no los ve la Suprema Corte. Los temas políticos en México los ve el Tribunal Electoral. Y uno podría pensar, bueno, los ve el Tribunal Electoral en primera instancia y luego los revisa la Corte. Y entonces la Corte es el Tribunal Constitucional. Pues no, los ve el Tribunal Electoral en primera y en última instancia. De ahí que el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, porque sus asuntos son de última instancia. Y la Constitución dice, las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables. No las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por ejemplo, si el Tribunal Electoral dice, se inaplica esta norma por inconstitucional, está ejerciendo control constitucional ahí el tribunal, es decir, está utilizando su jurisdicción constitucional al decir esta norma es inconstitucional, no se aplica. Cuando dice eso el Tribunal Electoral, es una sentencia definitiva. Ya no podemos ir después a la Corte a ver si inaplicó la norma bien o la inaplicó mal por inconstitucional el tribunal. Ya es definitivo e inatacable. Por eso tenemos 2 tribunales constitucionales. Uno que revisa todas las materias, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro especializado solamente para la materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando vamos a impugnar alguna norma por inconstitucional durante el proceso electoral, ya no vamos a poder ir a la Corte en ningún momento, mucho menos a un tribunal colegiado de circuito, mucho menos un juzgado de distrito. Cuando tengamos temas constitucionales o temas convencionales relacionados con la materia electoral, nos vamos a ir a los tribunales electorales. Y de ahí nunca vamos a salir. Por eso tiene que haber un máximo tribunal electoral constitucional que interprete las normas constitucionales y entonces que sea guardián de la Constitución en materia electoral. Como cualquier tribunal constitucional en el mundo, en México tenemos un tribunal constitucional especializado en lo electoral.
Entonces, claro, nos dicen en Europa, ¿y para qué tienen toda esa estructura electoral? Pues porque en México es necesaria, porque en México siempre ha sido un tema muy importante la desconfianza en los resultados electorales. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Los que ya no son tan jóvenes como yo, pues se deben de acordar muy bien de la elección de 1988, cuando se dijo se cayó el sistema. Unos dicen que se cayó porque no habló, otros dicen que se cayó porque se apagaron los resultados electrónicos. La autoridad se defendió diciendo ahí están las boletas, las pueden contar, pero esa elección de 1988, que fue sumamente cuestionada, pues impactó en la desconfianza en los resultados de la ciudadanía, lo que también impactó, y para eso nos sirvió ese proceso de 1988, para posteriormente crear el tribunal y crear el INE y crear una jurisdicción especializada en materia electoral, porque el Poder Legislativo dijo, no puede volver a pasar lo que pasó en 1988. ¿Y qué es lo que pasó? Que la elección la organizó la Secretaría de Gobernación y la elección la calificó la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces dijeron, vamos a tener una jurisdicción especializada en materia electoral. Vamos a crear al INE y vamos a crear un tribunal específico para la materia electoral, tribunal que no puede revisar nadie sus sentencias. Eso fue lo que analizó el Poder Legislativo en 1990 y a la fecha sigue esa estructura. Un tribunal electoral con sentencias definitivas e inatacables. Y ojo, vean otro tema electoral muy interesante, ¿no? Cuando nos vamos a la Suprema Corte, después nos podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, muy bien. Y cuando nos vamos al Tribunal Electoral, también después nos podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ojo, lo que resolvió el Tribunal Electoral para ese proceso electoral es definitivo e inatacable. Quizá luego nos vamos a la Corte Interamericana y a los 2, 3 años la Corte Interamericana quizá no resuelve alguna recomendación al Estado mexicano, lo que ustedes quieran, pero lo que sucedió en el proceso electoral quedó definitivo e inatacable. Nadie lo puede modificar, ni la Corte Interamericana de repente nos puede decir, ¿qué crees? Que la elección presidencial de hace 3 años debe ser inválida. No, ya no se puede. Lo que diga el Tribunal Electoral en ese momento será definitivo e inatacable. Si después nos vamos a la Corte Interamericana, será para otros procesos electorales. Pero lo que resolvió el tribunal es definitivo e inatacable. Entonces vean la importancia del Tribunal Electoral como un tribunal especializado, que en muy pocos países en el mundo hay un tribunal especializado, también como un tribunal constitucional y también con sentencias definitivas e inatacables. Busquen en el mundo y solo van a encontrar los tribunales constitucionales, pero no uno especializado en electoral. En Latinoamérica hay varios tribunales electorales, pero no constitucionales, de última instancia, que nadie los pueda revisar. En México entonces tenemos dos jurisdicciones, la que revisa todas las materias y la jurisdicción electoral. Entonces imagínense, para regresar al tema, que llega un partido y le dice al tribunal, oye, se está vulnerando este principio de la Constitución, y que el tribunal le conteste, ah, pues como no hay causal de nulidad en la ley, no reviso lo que me estás diciendo, y es válida la elección. Pues para el 2022 obviamente no suena eso. No sonó en el 2007, menos nos va a sonar lógico en el 2022 que el tribunal diga, no, pues no lo puedo revisar porque no hay una causal de nulidad en la ley. No, pues si llega un partido y le dice se está vulnerando este principio que está en la Constitución, lo que va a hacer el tribunal es revisar si se vulnera ese principio que está en la Constitución o no. Y si es determinante, se declara la invalidez de la elección. Si no es determinante, no se declara la invalidez de la elección. Y punto, pero ahí está la causa. Entonces, ojo, pues el tribunal también, con esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales, pues le abre completamente la puerta a los partidos políticos. Porque cualquier partido puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y declarar, decirle al tribunal, oye, declara la invalidez porque se vulneró esta
principio constitucional, cualquiera que sea. Entonces la Sala Superior hace esta interpretación y dice, un acto no puede ser entendido como elección válida cuando se vulnera algún principio de la Constitución. Cuando no se ajusta algún principio de la Constitución, no es dable reconocerle efectos jurídicos a ese proceso electoral porque no se ajusta con principios constitucionales. Por lo tanto, debe declararse la causa de invalidez por violación a principios constitucionales, causa que les digo sigue vigente en el 2022. En las elecciones del año que entra a Estado de México, Coahuila, cualquier partido político seguramente, si no tenemos una reforma electoral que nos ponga algún candado por ahí, pues entonces en 2023 en Coahuila o Estado de México, en cualquier elección, puede llegar cualquier partido y decir al tribunal, oye, declara la invalidez de esta elección porque se vulneró este principio de la Constitución. Ahora, ¿qué principios? Pues todos los que están en la Constitución, no específicamente uno, dos, tres, cuatro principios. Cualquier principio que esté en la Constitución se puede hacer valer ante el tribunal. ¿Cuáles son, entre otros, los principios constitucionales? Pues certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. Luego, elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué quiere decir elecciones libres? Que no tengan ningún tipo de coacción. Si hay, por ejemplo, propaganda religiosa y hay coacción en la elección. Si hay violencia política en razón de género y hay coacción en la elección hacia las mujeres, ya sea a las candidatas o a las electoras. Entonces ya no es elección libre. Si hay introducción de financiamiento ilícito, ya no es una elección libre. Si hay financiamiento público o recursos públicos prohibidos por la ley, ya no es una elección libre, ¿no? Entonces, cuando se afecte la equidad en la contienda, tampoco va a ser una elección libre. Si hay ahí propaganda política en radio y televisión que no autorizó el INE, ya no va a ser una elección libre, ¿no? Luego, elecciones auténticas. ¿Qué quiere decir que las elecciones sean auténticas? Que todas las decisiones las tomen las autoridades que organizan la elección. Para que sea auténtica una elección, debe ser organizada por una autoridad y ésta debe emitir los resultados. Esa misma autoridad, y no deben de participar en esa elección autoridades que no estén autorizadas. Es decir, si organiza la elección un partido político y no el INE, pues ya no es una auténtica elección. Por ejemplo, si en una casilla, en vez de que el presidente llene las actas, las llena un partido político, ya no es una elección auténtica, se anula. Y bueno, el de periódicas, pues solamente hemos tenido algunos casos muy particulares donde las elecciones no son periódicas, que un principio constitucional nos dice las elecciones deben ser cada 3 años o deben ser cada 6 años. Si no se diera este caso, habría que revisarlo ante el tribunal. Por ejemplo, hemos tenido un caso que llamó mucho la atención y sigue llamando mucho la atención desde hace muchísimos años. En Yucatán tuvimos un gobernador que duró 10 años. Y esto se impugnó ante el tribunal. Pero ¿por qué si fue válida esa elección? Porque dijo, bueno, es que los primeros 4 años que fui gobernador interino. Y ahora ya gané la elección y ahora soy gobernador constitucional porque gané una elección. Y lo permitía la Constitución de Yucatán. Entonces hubo un gobernador en Yucatán que primero fue 4 años gobernador interino y luego fue 6 años gobernador constitucional y por lo tanto duró 10 años, pero son excepciones, porque actualmente ya la mayoría de las constituciones en los estados dicen, si fuiste gobernador interino, ya no puedes ser después gobernador constitucional, punto. Pero en ese momento no decía eso y bueno. Luego el voto universal, libre, secreto y directo. Si no tenemos estas condiciones en un proceso electoral, pues entonces no va a ser válida la elección. Fíjense, voto libre, sin ningún tipo de coacción al electorado. Insisto, los símbolos religiosos, la propaganda religiosa coacciona al electorado. Recursos públicos coaccionan al electorado. Recursos de procedencia ilícita
coacciona el voto del electorado, ya no es libre. Secreto, pues ya sabe, ¿no? Si alguien nos solicita que y nos pregunta o nos presiona votar a favor de un partido político y luego nos solicita que le demostremos por quién votamos, el voto ya no fue secreto, y entonces ahí sí se puede anular también una elección o que no sea directo. Hay que revisar exactamente que votemos nosotros directamente en todos los casos. Luego el principio de equidad, pues es el que más se hace valer ante el tribunal. ¿Sabes qué? Aquí rebasaron los topes de gastos de campaña. Ya no hay equidad en la contienda porque él se gastó 20 pesos más que yo, 100 pesos más que yo, 1000 pesos más que yo, ya no hay inequidad en la contienda, o apareció en el radio más tiempo que yo, o puso unos espectaculares durante más prohibidos, entonces ya se afectó la equidad en la contienda. Este es un principio que constantemente le hacen valer al tribunal, y cuando no hay una causal de nulidad específica, como ya vimos, pues se vienen con la causa de invalidez por violación a principios constitucionales, y luego otros temas, ¿no? El control de constitucionalidad y legalidad, que ya vimos, pues el Tribunal Electoral es una autoridad de control constitucional y por lo tanto, pues debe de revisar que todos los actos sean conformes a la Constitución, que no tiene residencia y se tiene que anular la elección, pues vamos a revisar qué dice la Constitución, a ver si se está vulnerando la Constitución o no, ejerciendo control de constitucionalidad. No, pues que los requisitos de residencia son tales y no los cumple, pues hay que revisar estrictamente si esos requisitos están en la ley o también esos requisitos están en la Constitución, o otra serie de requisitos que pueden provocar que se anule o no una elección, o algunos otros actos que no se relacionan directamente con la anulación de una elección. Por ejemplo, una candidatura independiente. Me acordé de un caso, no sé si ya se los platiqué, de Baja California Sur, donde un candidato independiente quiso registrarse y le dijeron, pues necesitas 4% de firmas. Recabó las firmas esa persona para ser candidato a gobernador en Baja California Sur, presenta las firmas al Instituto Electoral de Baja California Sur y le dice el instituto, no recabaste el 4% de firmas. Tienes solamente el 2.6% de firmas, se niega tu registro. Pero como ya lo hemos platicado, a ver si ustedes son las abogadas y los abogados de esa persona, va y los busca y les dice, oigan, defiéndanme ante el Tribunal Electoral, porque me dijo el instituto que no tengo el 4%, ¿cómo lo defienden, no? Y lo primero que hacemos es preguntarle a esta persona, oye, si obtuviste el 4% de firmas o no obtuviste el 4% de firmas. Y si les dicen, no obtuve el 4%, tiene razón el instituto, porque estos ya se murieron, porque estos son copias fotostáticas, porque estas son credenciales de otra entidad federativa. Si les dice, tiene razón el instituto, no tengo el 4%, pero todavía les dice persona, pues defiéndanme ante el tribunal para que me den el registro. ¿Cómo lo defienden? Pues ojo con normas constitucionales. Acuérdense, la defensa ante un tribunal electoral debe de partir de normas constitucionales. Cuando se solicite que se invalide una elección, también esos supuestos, esos agravios deben de partir con fundamento en normas constitucionales. Y ya vamos bien. Si planteamos una demanda con base legal, nos vamos a equivocar. Tenemos que plantear todas nuestras demandas ante el Tribunal Electoral con un fundamento constitucional y con un fundamento convencional. Si después aplicamos también la ley y es conforme a la ley, pues mucho mejor. Hacemos valer la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Pero si, como en este caso de las candidaturas independientes, la ley no nos está favoreciendo, pues nos vamos a la Constitución. A ver, esta persona que tuvo el 2.6% de firmas, ¿cómo vamos al tribunal? Le decimos, oye, tribunal, dale su registro. Lo primero que nos va a decir el tribunal, oye, pues es que la ley dice el 4%, tuvo el 2.6%, él mismo está reconociendo que estuvo bien la autoridad administrativa al decirle que solo tiene 2.6%, entonces, ¿cómo? Acudiendo a la Constitución y acudiendo a los tratados internacionales, yendo más allá de lo que dice la ley.
¿Qué dice la ley? 4%. Entonces vamos al tribunal y decimos, oye, ¿sabes qué, tribunal? Esa ley es inconstitucional. ¿Y sabes qué, tribunal? Esa ley es inconvencional. Y luego le explicamos al tribunal por qué. Pues porque es inconstitucional. Porque, a ver, en la Constitución, ¿cuánto se exige de firmas para un candidato independiente a la presidencia de la República? Lo que se le exigió a la candidata, ¿se acuerdan? Margarita Zavala, como candidata independiente, que luego declinó. Bueno, ¿cuánto se exige de firmas para la presidencia? 1%. Entonces, ¿por qué en Baja California le pusieron 4 para gobernatura? ¿Cuánto se exige para senadurías? 2%. Entonces, ¿por qué en Baja California le pusieron 4? ¿Cuánto se exige para diputaciones federales? 2%. Entonces, ¿por qué en Baja California Sur le pusieron 4? ¿Saben por qué? Pues porque no querían candidaturas independientes. Entonces, ¿qué le decimos al tribunal? Oye, es inconstitucional esa norma del 4% porque rebasa el parámetro que marca la Constitución. La Constitución habla entre 1 y el 2 y en Baja California Sur le pusieron el 4. Es inconstitucional. Y luego también llegamos y le decimos al tribunal, es inconvencional, contrario a tratados. ¿Por qué? ¿Qué dice la Comisión de Venecia? Una comisión es una comisión del Consejo Europeo en materia de política y de elecciones. Bueno, ¿qué sugiere la Comisión de Venecia de firmas para las candidaturas independientes en Europa? 1%. Entonces, ¿por qué en Baja California le pusieron el 4%? Otros tratados internacionales, ¿cuánto exigen de firmas? 1%. Entonces, ¿por qué en Baja California le pusieron el 4%? Es inconvencional. El parámetro de los tratados internacionales es 1%. Entonces vamos al tribunal y decimos, es inconstitucional y es inconvencional. ¿Qué resolvió el tribunal? Tiene razón, no está en el parámetro constitucional. Tienes razón, no está en el parámetro inconvencional. Se inaplica la norma por inconstitucional. ¿Cuánto tienes? 2.6. Ah, pues estás en el parámetro constitucional y estás en el parámetro convencional, en los dos. Entonces el Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Electoral de Baja California Sur que registrara a ese candidato porque se encontraba con un parámetro constitucional y convencional, porque el 2.6 era suficiente, conforme lo marca la Constitución Federal y conforme lo marcan los tratados internacionales. ¿Y qué hizo el Instituto Electoral de Baja California Sur? Registrar a esa persona como candidato independiente a la gobernatura. Y vean, ¿qué hizo después de esa elección? Que no ganó la elección, etcétera. Pero ¿qué hizo después el Congreso de Baja California Sur? Reformar la ley. Y actualmente la ley de Baja California Sur ya no habla del 4%. Le bajó porque dijo, pues ya nos dijo el tribunal que nos pasamos aquí de la raya, que no es un parámetro constitucional, pues hay que bajarlo al 2 para que sea un parámetro constitucional. Entonces, esto que sucedió en 2015, pues provocó hasta reformar la ley electoral de Baja California Sur. Ese es como actúa un tribunal constitucional cuando le dice, ¿sabes qué? Al Instituto del Baja California Sur, es que sabes que tú no tienes la culpa, pero tu ley no es conforme a la Constitución. Y le dijo a los legisladores y legisladoras de Baja California Sur, ¿sabes qué? Pues tienes que modificar tu ley porque es inconstitucional. Ahora fíjense, en esta reforma electoral, en estos momentos, se están revisando temas como, ¿hacemos una ley nacional electoral? O que cada entidad federativa siga con su ley electoral local. Y se está discutiendo en ese momento eso. Acuérdense que en materia penal ya tenemos una ley nacional de procedimientos penales. Nos vamos a lo electoral y nada más creamos una ley nacional. ¿Cuál es la ventaja de la ley nacional? Que no tendría tantos temas inconstitucionales como las leyes locales. Pregúntenle a la Suprema Corte, a cada rato llegan leyes locales electorales que se impugnan por inconstitucionales. Si tuviéramos una sola ley nacional, pues se impugna una vez y ya. Y esa ley nacional aplica para todas las elecciones en todas las entidades federativas. Pero muchos dicen, ¿y el federalismo?
Yo quiero mi ley local. Yo quiero mi sistema de RP particular en mi entidad federativa. Yo quiero mis elecciones con normas particulares en mi entidad federativa. Otros dicen, no, ya código nacional. Vean cómo todos los francos son difíciles. Si yo fuera legisladora o legislador y me dicen, oye, vas a aprobar una ley nacional o estás de acuerdo con una ley local, pues lo tendría que pensar 3 veces. Porque es mucho más práctico tener una ley nacional y tendría menos normas inconstitucionales. Pero el federalismo, a lo mejor en un estado dicen, no, el RP aquí debe ser así. Y en otro estado dicen, no, el RP acá es diferente. Nada más tocando el tema de representación proporcional. Pero hay otros temas dentro de las entidades federativas que tienen sus particularidades. Ya no podrían tener estas porque tenemos una ley nacional, pero sería más práctico. Entonces, ¿a dónde llegamos? Vean cómo ahorita el legislador pues, está revisando si desaparecen los soples, está revisando si desaparecen los tribunales y está revisando si creamos una ley nacional. Yo no estoy de acuerdo con desaparecer los tribunales, pero para nada. Tampoco estoy de acuerdo con que desaparezcan los soples, al contrario, hay que fortalecer a los soples y hay que fortalecer a los tribunales con temas presupuestales. Pero lo que sí me tiene así en duda es ley nacional o seguimos la ley de Colima, la ley del Estado de México, la ley de la Ciudad de México y la ley general que aplica para todas las elecciones. Porque eso sí, actualmente tenemos una ley general y esa ley general nos dice cuando haya contradicción entre esta ley general y una ley de una entidad federativa, debe aplicarse la general. El tribunal no dice eso. El tribunal dice cuando haya contradicción entre la ley general y una ley electoral local, la que debe aplicar es la que sea conforme a la Constitución. Pero seguimos así con ley general y leyes locales o de plano una ley nacional. Habrá que revisarlo, ¿no? De verdad, yo sí sigo con mis dudas, hacemos una ley igual para todos y que todos los temas sean iguales en todas las elecciones, o no. Por ejemplo, hay una o dos entidades federativas, no recuerdo ya en este momento, que sus ayuntamientos duran en su ejercicio 4 años. Creo que en Coahuila era algo así, donde sus presidencias municipales duraban 4 años, no 3. Ya no se podría hacer eso. Si tenemos una ley nacional, pues va a decir, ¿sabes qué? Los ayuntamientos, los presidentes municipales, las presidentes municipales durarán en su encargo 3 años y ya no podríamos pasarlo a 4. Ese es un tema de federalismo. Luego por ahí, donde fue en Baja California, en una reforma que tuvieron a su ley en Baja California, decidieron tener su propia credencial para votar con fotografía. Ah, mira, aquí nos está diciendo, muchas gracias Gerardo, en Hidalgo duran 4 años. Pero eso lo dice la ley de Hidalgo. A ver, si tenemos ley nacional, ya le dirían a la ley de Hidalgo, pues tienes que acatar la ley nacional y duras 3 años. Entonces, ¿qué pasa ahí con el federalismo? Hay que pensar. Les digo, en Baja California dijeron, vamos a tener nuestra propia credencial, aparte de la del INE, para nuestras elecciones locales, nuestra propia credencial. ¿Y saben qué pasó? Un rotundo fracaso. Sí emitieron su propia lista nominal, su propia credencial, les costó muchísimo dinero y resultó que la ciudadanía fue a votar con la del INE y no con la del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. ¿Qué hicieron en Baja California Sur? Reformar la ley y desaparecer la credencial local. Pero ojo, fue decisión de la entidad federativa. También ahí protegiendo de alguna forma el federalismo. También hay otras leyes electorales que tienen sus propias particularidades, los topes de rebase de gastos de campaña. A lo mejor en Colima para gobernador son 100 pesos y en Sinaloa para gobernador son 1,000 pesos, el tope de gastos de campaña. Si tenemos una ley nacional, pues a lo mejor se dice 500 para todas las gobernaturas. En fin, ¿no? Pero imagínense, si ustedes son diputados o diputados, o a lo mejor un día me dan la sorpresa y me dicen, ya soy diputado, perfecto, ya soy diputada, muy bien, pero hay que tomar estas decisiones y vean, no son tan sencillas. Dejamos las leyes locales que se aprueben y luego vayan a la corte o al tribunal y en algunas normas se impugnen por inconstitucionales. Seguimos así.
o creamos un código nacional que aplique para todas las elecciones, y entonces que si se dice, sabes que aquí necesitas 3% de firmas para la candidatura independiente, es una disposición nacional, y no nos encontramos con la sorpresa que de repente en alguna entidad federativa le pongan el 6%, y no fue porque se equivocaron de casualidad, le pusieron el 6% porque muchas veces, pues obviamente, a los partidos políticos no les gusta nada esta figura de las candidaturas independientes. Y entonces dicen, vamos a ponerle requisitos muy altos para que no tengamos candidaturas independientes en las elecciones. Y entonces luego se va al tribunal y se impugnan esas normas, ¿no? Entonces hay que revisar todos esos temas. Les digo, estamos en plena elección. Nos dice Ale Orozco, ¿o qué pasó con Bonilla, no? Que fue el gobernador anterior en Baja California Sur, hoy gobierna Marina Pira. Exacto, Bonilla quedara durar 6 años, pero conforme a su legislación y a diferentes reformas que se hicieron, duró nada más 2 años. Este caso llegó hasta la sala superior, pero la sala superior confirmó y dijo, no más son 2 años y de ahí no te puedes pasar, pero son asuntos que se impugnaron por no tener una ley nacional. El 11 de mayo, nos dice también Ale, el 11 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, sí, exacto, la llamada Ley Bonilla, en una reforma a la Constitución local del Estado de Baja California Sur que extendía el mandato de 2 a 5 años, por lo que su periodo a gobernador concluyó el 31 de octubre de 2021. Si en una reforma, pues quisieron sorprender y decir, ahora reformamos y decimos que no son 2 años, que son 5, pero obviamente no podría aplicar porque ya había entrado en funciones este candidato y se le votó para que durara en su encargo 2 años, que fue lo que dijo también la sala superior. ¿Sabes qué? Votaron por ti para que duraras en tu encargo 2 años. No puedes modificarnos después la ley y decir ahora van a ser 5, porque la ciudadanía votó por ti para que fueran nada más 2 años. Pero esto es porque tenemos leyes locales y leyes en cada entidad federativa y la ley general. Si fuera una sola ley nacional, pues quizá nos quitaríamos de estos problemas, pero me sigue preocupando un poco el tema del federalismo, ¿no? Aquí nos dice Miguel Santoyo, ¿no? ¿En qué año sería lo referente a la credencial para votar emitida en Baja California? Lo anterior debido a que laboro aún en el Instituto Estatal Electoral, no tengo conocimiento de ese antecedente. No sé, Miguel, si seas tú de Baja California Sur, pero no, me refiero a Baja California, no Baja California Sur. Y creo que fue por ahí de 1998, por el 2000, por esos años, el Instituto Electoral de Baja California decidió crear su propia credencial, pero fue en Baja California, no en Baja California Sur. El único estado que ha querido tener su propia credencial ha sido Baja California y pues fue un fracaso. Fue por ahí de 1999, 2000, más o menos por ahí, en esos temas, ¿no? Pero sí, Miguel, no se trata de Baja California Sur. Si ahí buscas antecedentes, no los vamos a encontrar porque es Baja California, no Baja California Sur, ¿no? El estado vecino. Luego Miguel nos dice, el exgobernador Bonilla es de Baja California, no de Baja California Sur. Sí, Bonilla es el que acaba de terminar en Baja California y Ale se refería, creo, también a Baja California, ¿no? Sí, Bonilla es de Baja California, no de Baja California Sur. El caso que fue de Baja California Sur fue el de la candidatura independiente donde se exigía el 4%. Ese sí fue de Baja California Sur. Pero tanto Bonilla como la credencial de elector fue casos de Baja California, ¿no? De todos modos, te agradezco mucho tus comentarios, Ale, y tus comentarios, Miguel. Y entonces les decía, pues está revisando este tema de una ley nacional o leyes en las entidades federativas. Habrá que revisarlo, pero lo que sí les digo es que como quede la reforma, pues va a quedar. Entonces hay que estar muy atentos. Yo considero que va a seguir quedando que las entidades federativas tengan su propia ley electoral, que las entidades federativas tengan su propio OPLE y que las entidades federativas tengan su propio tribunal electoral. Yo creo que va a quedar así, pero no soy adivino. En una de esas de repente se alcanza la votación
Tenemos una reforma constitucional y no sé cómo pudieran quedar las cosas. Acuérdense que los debates en el Poder Legislativo, pues constantemente se llegan a diferentes negociaciones y yo no les puedo asegurar que pueda suceder. A mí les digo, me gustaría seguir con OPLE, seguir con tribunales electorales y sí tengo ahí la duda de una norma nacional o que cada entidad federativa tenga sus propias normas porque yo soy de la idea del federalismo y creo que una norma nacional no fortalecería el federalismo, pero tampoco no estoy de acuerdo con tantas normas locales que se aprueban en los congresos locales y que luego tienen una serie de normas inconstitucionales. Constantemente las legislaciones locales tienen normas inconstitucionales. Inclusive una vez en Colima, donde se declaró la invalidez de toda la reforma electoral, de todas sus nuevas normas. Dijo la Corte, son inconstitucionales porque no se llevaron a cabo todos los procedimientos de reforma que se tienen que llevar. Entonces, toda la reforma electoral en Colima fue inconstitucional y todas las nuevas normas no aplicaron. Tuvieron proceso electoral de gobernador con las normas anteriores. Y luego, eso fue en 2009. Y luego en 2012 se replica en Oaxaca. Y todas las normas electorales de Oaxaca fueron inconstitucionales porque no se llevó a cabo una reforma conforme a lo que marca la ley. Entonces se declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Colima y luego se declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Oaxaca. Entonces es el problema de las normas locales, son muy cuestionadas cada vez que se reforman y sí llegan los asuntos a la Corte, también llegan los asuntos al tribunal y constantemente tanto el tribunal como la Corte declaran la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esas normas. Si tuviéramos una nacional, pues obviamente no llegarían tantas impugnaciones. Por eso les digo, tiene sus pros y sus contras la norma nacional y tiene sus pros y sus contras las normas locales, pero pues los que van a decidir, ¿no? Son las legisladoras y los legisladores. Aquí Andrés Sánchez, también muchas gracias Andrés, nos manda la liga, el link donde el Congreso de Baja California suprime de forma definitiva la credencial electoral local. Te agradezco muchísimo Andrés la información y aquí es donde estamos viendo en este link que lo voy a copiar yo también para tenerlo aquí. Gracias. Pues bueno, en este link se ve claramente este tema que les estoy comentando, ¿no? De la reforma electoral, de la reforma que platicamos en este momento de la credencial para votar con fotografía. Aquí está el dato, ya lo estoy viendo, muchas gracias, Andrés, que dice el Congreso de Baja California suprime de forma definitiva la credencial electoral local. PRI y PAN acuerdan, esta fue el 6 de octubre, ¿no? Luego de 14 años de vigencia y 5 procesos electorales locales, fíjense, yo había pensado que había durado menos, pero tuvo una vigencia de 14 años y entró en vigor en 1994. Vean, ¿no? Todo esto, lo que pasó, o sea que sí duró. Pues muchísimas gracias por la información, Andrés, porque pues sí duró muchos años, 5 procesos electorales, no pensé que había durado tanto, pero bueno, ahí están los datos, compañeros, que nos pasa Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, donde pues se la aventaron y dijeron vamos a tener nuestra propia credencial, pero bueno, finalmente se incorporaron a la credencial, fíjense, nacional. Podríamos hablar de credencial nacional, de lista nominal nacional, y estamos en la etapa de ley nacional o no. Pero pues, obviamente ha sido un éxito la credencial nacional, y yo creo que no se pierde soberanía estatal, y ha sido un éxito la lista nominal de electores nacional, y tampoco creo que se pierda soberanía. Creo que ahí sí debemos seguir en eso, que no que las entidades federativas no tengan su propia lista y no tengan su credencial, porque además es muy costoso, sumamente costoso. Entonces, tener doble credencial creo que no se justifica, y más que la credencial del INE, como ya hemos visto, también es un documento de identidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos, no solamente es para votar, sino de identidad. Creo que no sería necesario tener una credencial local. Sucedió en Baja California. Lo que me llama mucho la atención, y gracias a Andrés, es que no sabía que tantos procesos había durado.
5 procesos, yo pensé que 2 nada más por ahí, pero no duró 5 procesos, pero finalmente terminaron quitando esa credencial. Y ahorita pues prácticamente sería un sueño que un instituto tuviera su propia credencial, una entidad federativa, porque con los temas presupuestales, pues claro que no se autorizaría un presupuesto para una credencial local que creo que no se justificaría si ahorita en ese debate están los OPLES y los tribunales electorales que sus congresos estatales no les quieren aprobar el presupuesto para sus funciones mínimas que necesita. Imagínense para una función extra de la credencial, pues creo que no podemos pensar en esos temas, pero a lo mejor les digo ahí, luego me dan sus comentarios ustedes si quieren, pero yo sigo con la duda si un código nacional o seguimos con códigos electorales en cada una de las entidades federales. Pero bueno, finalmente lo que estábamos platicando era esto, ¿no? Pues cualquier principio que se vulnere en un proceso electoral, podemos ir al tribunal y hacerle valer la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, porque nos queda claro entonces que el tribunal es un tribunal constitucional. Y entonces queda claro que esta causa de invalidez sigue vigente y que podemos ir cualquier partido político o cualquier candidatura al tribunal y decirle, mira, se vulneró un principio constitucional, como dicen aquí los elementos para que se actualice la causa de invalidez, que se vulnera un principio constitucional, comprobar plenamente la vulneración de ese principio que está en la Constitución, el grado de afectación, decir que es sistemático y generalizado esa vulneración a ese principio constitucional y luego que sea determinante, como ya lo hemos estado estudiando, que se acredite que es determinante. Cuando se cumplen estos 4 elementos, entonces sí, cualquier tribunal podrá declarar la invalidez de la elección. Ojo, no hay que confundirnos invalidez de la elección con nulidad. Cuando el fundamento sea una causal de nulidad, vamos a declarar la nulidad de la elección. Cuando el fundamento sea una violación del principio constitucional, pero no tengamos causal de nulidad en la ley, lo que va a proceder es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Con esto terminamos el tema de invalidez de la elección y ya pasaremos a las que ya comentaba el compañero, también muy interesantes, que se plasmaron en el 2014, las causales de nulidad constitucionales, las que ya están en la Constitución. Las vamos a revisar mañana, compañeras y compañeros. De verdad les agradezco mucho su atención, les agradezco todas sus participaciones, los links que me mandaron, ya los guardé. Muchas gracias a los compañeros que mandaron esas ligas muy interesantes. Y bueno, compañeras y compañeros, nos vemos mañana, acuérdense, a la misma hora en el mismo canal. Cualquier comentario que tengan, con todo gusto, siempre, no solamente en estas sesiones, sino siempre estaré a sus órdenes en mi correo electrónico, darío.mora@te.gov.mx. De verdad les agradezco. Muchas gracias, Andrés, por el link y por estar atentos. Gracias, Silvia, por tus participaciones. Ale, también muchas gracias. Obed, Delfino, gracias por tu participación. Mario, gracias. Ahora sí ya me los conozco muy bien a todos, ¿eh? Muchas gracias, ya como están conmigo prácticamente en todo el diplomado. Gerardo, muchas gracias. Daniel, ojalá podamos ser amigos de cualquier forma terminando este diplomado y ya saben que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel, también por tus aportaciones y pues gracias, Geraldine, y también quiero, Raimundo, muchas gracias. Gracias, Y doctor, también buen día. quiero agradecerle a Luis Jaime que le dio seguimiento, mi compañero de la eje, que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias, Francisca. Nos vemos mañana, que tengan un excelente día. Cuídense mucho, Gracias, un abrazo. buen día. Hasta luego, nos vemos Gracias, mañana. doctor, Luis hasta Jaime, luego. hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Beatriz, hasta luego.